Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Si Dios tiene una voluntad para mí, ¿cómo puedo saber cuál es? ¿Será que Dios quiere que me case con esta chica o Dios preferirá que me case con aquella? ¿Será que Dios quiere que siga estudiando esta carrera universitaria o mejor la dejo y me vuelvo a esta otra? ¿Será que la voluntad de Dios es que viva en esta ciudad o que me vaya a vivir a esta otra ciudad? ¿Será que la voluntad de Dios es que compre este automóvil o mejor que guarde el dinero para comprar una casa? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la pregunta que muchas personas nos hemos planteado en muchas ocasiones de nuestra existencia. Y bueno, de eso se trata la clase de hoy. Bienvenidos al Seminario Bíblico Global. Este seminario está pensado para todas aquellas personas que por alguna u otra razón no pueden asistir a un instituto bíblico, a un seminario bíblico o a una universidad. Y es un seminario en línea, un seminario virtual, gratuitamente a través de las redes sociales. Ustedes no necesitan matricularse para recibir estas clases, sino que simplemente conectarse a los videos de esta red social de YouTube y de Facebook para estar recibiendo estas clases y juntos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, defendiendo siempre la verdad de las Escrituras. Comenzamos. Todos nos hemos hecho preguntas como las que yo he planteado cuando empecé la clase. Vean esta diapositiva. Todos nos hemos preguntado más de alguna vez, ¿con quién debo casarme? ¿Será que debo vivir en esta ciudad o dónde debo vivir? ¿Qué carrera universitaria tengo que seguir estudiando? ¿Puedo invertir mi dinero en esto o mejor no lo invierto y lo guardo para hacer esta otra compra? ¿Debo solicitar este empleo o mejor no? ¿Debo renunciar a lo que estoy haciendo o debo continuar en esto? Bueno, todos nos hemos hecho preguntas similares y todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y ahí es donde enfocamos muchas veces nuestra manera de pensar y decimos, ¿será que Dios está agradado porque yo trabaje en el lugar donde trabajo? ¿Será que Dios está agradado porque me compré este vehículo, este auto? ¿Será que Dios se agradó porque yo me casé con la que ahora es mi esposa? ¿O será que la voluntad de Dios para mi vida era otra? Bueno, vamos a definir algunos aspectos importantes. Primero, vamos a lo específico de la voluntad de Dios. Y vamos a escribir aquí algunos aspectos que son específicos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos aspectos específicos? Vean esta diapositiva. Reconozcamos que somos pecadores. El primer aspecto específico para conocer la voluntad de Dios es reconocer que somos pecadores. Bueno, la voluntad de Dios es que reconozcamos que hemos pecado, que estamos apartados de Él, que sin Él no podemos alcanzar la vida eterna ni el perdón. Segundo aspecto específico, Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. O sea, la voluntad de Dios es que nos arrepintamos de esos pecados que hemos cometido. Tercer aspecto específico, que reconozcamos a Jesucristo. La voluntad de Dios es que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuarto aspecto específico, Dios quiere que vivamos en santidad, apartados del pecado. Así dice el quinto aspecto específico también que está planteado aquí en esta diapositiva. Vuelvo a incluirla. Los 5 aspectos específicos. Dios quiere en su voluntad que reconozcamos que somos pecadores, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador, que vivamos en santidad y que vivamos apartados del pecado. Ahora, para dar consistencia a estos aspectos específicos, vamos a la palabra del Señor. Y Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, ¿qué es lo que nos dice? Primera Tesalonicenses 5, 18. Debemos dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Imagínense. Otro de los aspectos específicos de la voluntad de Dios es que debemos dar ¿qué? Gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios.
Fíjate bien, tienes que dar gracias en todo. En este momento, dale gracias a Dios por lo que estás pasando, por lo que estás enfrentando, por las bendiciones, pero también por las tristezas, por las alegrías, por los logros alcanzados, por las pérdidas, por todo. Tienes que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios. Así que estamos viendo cuál es la voluntad de Dios con aspectos específicos de acuerdo a la palabra del Señor. Veamos otro aspecto específico y vamos a la Biblia y vamos a anotar igualmente primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué es lo que dice Pablo allí? Veamos esta diapositiva. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nos damos cuenta que hay otro aspecto específico. Primero, dar gracias como un aspecto en específico. Primero es dar gracias, después es nuestra santificación, ¿verdad? Ahí estamos viendo, ¿no? Aspectos puntuales de la voluntad de Dios para nuestra vida. Veamos otro, y este se encuentra en Romanos 12:2. En Romanos 12:2, ¿qué es lo que dice allí Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que no nos conformemos a este siglo, a estas cuestiones de la vida moderna, de la vida que nos rodea, ¿no? Sino que renovemos nuestra manera de pensar. Aquí habla de renovar la mente. ¿Y para qué tenemos que renovar la mente? Para que conozcamos cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es agradable y perfecta. En síntesis, entonces, vamos a la síntesis. Vivamos de esta manera. Vean esta diapositiva. Vivamos en santidad, apartados del pecado, dando gracias a Dios en todo, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y dando testimonio de Jesucristo. Ahí tenemos la diapositiva. Miren qué maravillosa diapositiva. Voy a volverla a incluir aquí porque es maravilloso. Miren, esa es la voluntad de Dios específica, puntual para todos los seres humanos, que dice: vivamos en santidad, apartados del pecado, dando gracias a Dios en todo, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y dando testimonio de Jesucristo. Ahí está entonces la síntesis específica, de acuerdo a la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo resolvemos el acertijo de con quién me voy a casar? ¿Qué auto debo comprar? ¿En qué ciudad debo vivir? ¿Qué color de traje debo comprar? ¿Qué color de pañuelo debo vestir? ¿Con quién tengo que hacer negocios? ¿Con quién tengo que asociarme? ¿Esta carrera está bien o no está bien? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en esos aspectos? Porque ya conocí bíblicamente lo específico para todo ser humano. Ahora yo quiero conocer lo específico para mi vida. Por favor, ¿cómo conozco la voluntad de Dios en mi vida? Miren qué fácil es. Voy a incluir esta diapositiva que te va a dejar probablemente frío, porque quizá tú no esperabas esa respuesta. Pero la voluntad de Dios es lo que tú quieras. ¿Cómo así, Andri? Sí, lo que tú quieras. Mira lo que dice el Salmo 37:4. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ok, quiero regresar a la diapositiva que incluí hace unos segundos nada más. Si la voluntad de Dios es esta, mira, y si tú vives en santidad, si tú vives apartado del pecado, si tú vives dando gracias a Dios en todo, si tú vives reconociendo a Cristo como tu Salvador, si tú vives dando testimonio de Jesucristo, si tú vives haciendo esto que te acabo de mostrar en las diapositivas, entonces lo que tú quieras estará bien, porque tú estarás en la voluntad de Dios. Y por eso el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir el Salmo 37:4? Permíteme escribir aquí ese salmo. Y dice la Biblia así. Dice: deleítate. Muy bien. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué es deleitarse? Alegrarse, estar con gozo.
Estar siempre emocionado, apasionado por Cristo. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Jehová. O sea, tu deleite tiene que ser en el Señor. ¿Y qué más dice? Y Él te concederá. ¿Qué dice? Mira bien. Él te concederá. Fíjate bien. Fíjate aquí. Si tú te deleitas en el Señor, entonces el Señor, ¿qué hará el Señor? Te concederá. ¿Qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones. Pero escúchame ahora. Fíjate, si tú te deleitas en Él, Él te concederá las peticiones. ¿Qué significa eso? Significa que Él pondrá sus deseos en tu corazón para que tú hagas lo que a Él le agrada. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá. ¿Qué debes pedir tú? Lo que Dios te conceda para pedir. ¿Me comprendes? Él pondrá sus deseos en tu corazón. No es que Él hará tus deseos humanos, sino que Él te concederá. Te concederá a ti lo que tú vas a pedir. O sea, Él te pondrá ese deseo para que tú le pidas a Él. Y eso es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Termino esta clase diciéndote lo siguiente. Si tú vives en santidad, apartado del pecado, dando gracias a Dios en todo, reconociendo a Cristo como tu Señor y Salvador y dando testimonio de Jesucristo, entonces, Salmo 37:4, deleítate en Jehová. Deleítate. Si tú vives en la voluntad específica de Dios, entonces deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lo que tú quieras. Si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad específica de Dios para todos los seres humanos cristianos, temerosos de Él, entonces haz lo que tú quieras. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Un abrazo.